Hola, bienvenidos a la primera temporada de Buzzing the CRE, un espacio en el que conversamos, debatimos y entendemos el real estate comercial desde sus diferentes ópticas. A través de entrevistas con diferentes invitados, descubrimos las historias detrás de la industria, las tendencias del mercado, consejos para una efectiva conversión de leads y las innovaciones que están transformando el sector. Si te dedicas a vender propiedades, desarrollar proyectos, invertir en este mercado o simplemente quieres saber más sobre la industria inmobiliaria comercial, este podcast es perfecto para ti. Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Buzzing the CRE, capítulo 2, casi estrenándose y hoy muy contento porque tenemos no una persona, sino un personaje a quien yo últimamente, nos hemos visto poco, pero últimamente he estado como coincidiendo mucho o en algunos eventos con él. Y creo que después de conocerlo y también después de todo lo que he escuchado de profesionales del sector inmobiliario industrial, me parece que es una persona a la que hay que aprenderle muchísimo y quiero aprovechar el tiempo lo más posible, estos 30, 40 minutitos que tenemos con él. Espero que nos pueda compartir y se sienta tan cómodo como nosotros con él, nos pueda compartir toda su experiencia y sobre todo qué opina, ¿no? El sector industrial está en un mercado muy hot y sin más preámbulo, déjenme presentarles a nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Juan Carlos Rodríguez. Juan Carlos Rodríguez es el Managing Director de la oficina de Cushman & Wakefield en Tijuana. Es una persona con un montón de experiencia. Voy a permitirme relatar un poquito. Es un resumen. Supongo que nos vamos a quedar muy cortos, pero por el tiempo, pues voy a tratar de transmitir lo más posible. No, Juan Carlos, hasta el día de hoy ha completado transacciones que superan los 120 millones de dólares, quizá ya un poco más. Se ha especializado en proyectos grandes, se ha especializado en proyectos complejos. Algunas de las marcas de desarrolladores para las cuales ha trabajado de fondos, entre ellas está TISA, entre ellas está Vesta, entre ellas está PGIM. También tuvo experiencia con Verde Realty alrededor de 8 años, la cual fue adquirida por Brookfield Asset Management, que sabemos que son un jugador y un player interesantísimo en Estados Unidos, de los más grandes asset managers que yo tengo entendido, operan no solo en Estados Unidos, sino en el resto de Latinoamérica, en países como Brasil, y no sé si en México después de esto, pero ya nos dirá un poquito Juan Carlos. También Juan Carlos fue director asociado de NAI México por ahí del 2006. Mientras estuvo en NAI, trabajó con varias firmas también multinacionales, algunas de ellas de la lista de Fortune 500. Completó varias transacciones inmobiliarias en los principales mercados. También no solo, lo tengo que decir, no solo está especializado en Tijuana, sino también en Ciudad Juárez, en Chihuahua, ciudad capital, y en algunas ciudades también como Lathrop of Stockton, que tuvo la oportunidad cuando justamente participó con Verde Realty. Juan Carlos tiene más de 20 años de experiencia en todo este tema de la actividad transaccional industrial. Y bueno, pues ahora sí, me encantaría darte y pasarte el micrófono, mi querido Juan Carlos. Gracias de verdad por estar aquí. Es un No, placer, un honor. no, encantado. Muchísimas gracias por la invitación, mi Hombre, querido tocayo. Es un gusto platicar contigo. Gracias por la invitación a estar en tu podcast. Me encanta lo que estás haciendo. Ya te lo he comentado, te lo he comentado fuera del aire, te lo comento aquí al aire. Te aplaudo el proyecto. Se me hace algo, digo, cuando lo comentamos en su momento, algo que necesita el sector necesita más flujo de información, más transparencia, más inteligencia de mercado, más precisión en el reporteo, todas estas cosas creo que es una visión que tú y yo compartimos y pues, obviamente encantado de poner mi granito de arena. hombre, muchísimas gracias. Pues vamos a darle un poquito, háblanos y platícanos un poquito, mi querido tocayo, de tu experiencia profesional. ¿Cómo llegaste a donde estás? ¿Cuáles fueron tus motivadores para seguir la carrera de profesional inmobiliario en la parte industrial? ¿Qué te llevó aquí? O sea, ¿qué dijiste? Oye, me voy por este camino.
Fíjate, no me voy a meter en la parte personal, pero fue literal una coincidencia de la vida. Yo estaba en aquel tiempo, por un contacto en común, yo estaba presentando, recuerdo que estaba haciendo exámenes de prueba del GMAT porque quería ir a hacer una maestría, entonces estaba con todo, ya este rollo es full time el estarte preparando para entrar a una universidad, hacer la maestría. Estaba viendo Estados Unidos, estaba viendo Europa, y en este inter que estaba yendo a tomar clases a San Diego State ahí para presentar el GMAT, por un contacto en común, me, una chica que trabajaba en el EDC de San Diego, el que en aquel entonces fue mi primer jefe en la industria, Gary Swedback, me llama de la nada y me dice, oye, escuché que trabajaba en el Consulado de México de San Diego yo en aquel momento, en el área de asuntos económicos. Era el asistente del cónsul de asuntos económicos. Entonces, todo lo que tenía que ver con inversión y todo lo que tenía que ver con empresas que querían invertir en México, que se les ocurría acercarse al consulado, algunas se les ocurría acercarse al consulado, pues terminaban mi escritorio, terminaba yo dándole seguimiento, era el enlace de las organizaciones y de las partes del gobierno local y regional que atendían todo lo que era inversión extranjera. En aquel entonces la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, no existía en aquel entonces la Secretaría de Desarrollo Económico Municipal, ya estaba de ITAC, ya existía de ITAC, apenas empezaba Desarrollo Industrial de Tijuana, que es como este organismo del cual también en su momento fui vicepresidente de promoción, pero en aquel entonces yo era el enlace. Me topo con Gary Swedback y me dice, oye, he escuchado que hablas muy buen inglés, que eres mexicano, que vives acá, eres el perfil que estoy buscando, necesito a alguien que me ayude porque estoy muy ocupado y yo tenía ni la menor idea de lo que era el corretaje inmobiliario industrial. O sea, yo no entendía lo que era un broker de casas, entendía lo que era un o sea, esa parte sí la entendía. Pero a ver, ¿qué es lo que hace un broker de naves industriales? Entonces, o sea, fueron varios twists bizarros, algunos muy padres, otros no más extraños al principio. O sea, yo tenía metido en la cabeza que quería estudiar finanzas y que me quería ir a hacer una maestría. De repente voy a comer con Gary y para los que conocen a Gary Swedback, que según algunos de los que van a escuchar el podcast conocen perfectamente a Gary Swedback, que es un extraordinario vendedor y cuate, entonces termina convenciéndome de que me vaya a echarle la mano por un año. Me dice, no, yo entiendo que tú te quieres ir a hacer tu maestría, vente a trabajar conmigo un año y ahí vamos viendo, y él vamos viendo casi 25 años después, pues aquí estoy, pero empiezo ahí con él y empiezo a toparme como con esta parte lo que en aquel entonces era muy marcado, o sea, sí había esta parte institucional, pero muy poquitos los players institucionales en aquel entonces. Pues, por lo menos en Tijuana era Prologis y creo que para de contar. Eran muy poco dinero institucional. Después me acuerdo que entró Finza, en aquel entonces a mí me tocó hacer las valuaciones, o sea, me contrató los que en aquel momento estaban financiando la compra de Finza, que era, no me acuerdo si era New York Life o alguna, no recuerdo, AIG, perdón. AIG me contrata para hacer las valuaciones de los portafolios que iban a comprar en aquel entonces. Me acuerdo que yo hice las valuaciones, termina comprando Finza, hice buena relación con esos cuates de AIG, seguimos en contacto por años. Me tocó, realmente yo no me sacaba de la cabeza que quería hacer la maestría. Entonces, yo muy firme que como que seguí de forma paralela, pero empecé a tener tanta chamba que me absorbió, y me tocó, en aquel momento nos tocó cerrar una operación grande y me acuerdo haber pensado, mira, o sea, me gusta esto,
no, o sea, no sé si después quiero hacer la maestría, pues, o sea, ahorita como que ya empecé a tener algo de tracción en el sector y ya empecé a tener chamba, ya me empezaron a caer clientes de gente que me conocía porque había trabajado con ellos de alguna manera cuando estaba en el consulado, los había ayudado con algo, gente que estaba conmigo en la universidad que ya tenía algún puesto en una maquila y que me buscaba porque sabía que había cambiado de chamba. Entonces empiezo a tener como algo de tracción y un año el año famoso se convierte ya en 5, 6, 7, o sea, el tiempo que esté este primer periodo que tuve en NAI, donde ya realmente fui el empleado número uno de lo que lo que hoy es NAI México, que ya tiene varias oficinas por todo el país, pero en aquel entonces, pues éramos Gary y tu servidor correteando deals o sea, de repente me tocó, o sea, cuando iba empezando con él, me tocó ir a hacer deals a Guadalajara, a Monterrey, a Juárez, a Querétaro, a México, a Reynosa, ya, pero pues así era, en aquel momento no estaban las oficinas, pues era, oye, pues lánzate a Guadalajara porque hay que ver esto para este cliente. Pues órale, pues ahí voy a Guadalajara. Y así me fui y me empecé a meter en el sector, me gustó y me doy cuenta que la información y los huecos en la información en el sector inmobiliario, ojo, hoy ya podemos decir que en industrial no tanto, pero en aquel momento era generalizado el comentario, o sea, no había información fidedigna, información precisa, hay muchísimos huecos, como que tenías que extraer insights importantes Claro. ahora sí que y perdona los pochismos, pero los fronterizos de plano, no, esto con data points aislados, ¿no? Como Exacto. con datos como que parece que no tienen ningún patrón en particular, de ahí tienes que tratar de sacar petróleo, ¿no? Porque no, de plano no hay. Entonces, empiezo a darme cuenta que yo me salía, pues, de repente me encontraba cosas, tenía que buscar en 37 páginas de internet de las inmobiliarias de aquí, o sea, para tratar de encontrar propiedades de oportunidad. Entonces yo me salía en mi camioneta en el entonces a manejar y empezaba a ver, ay mira, me encontraba muchos letreros que decían, se vende o se renta a trato directo. Entonces Ujú. empiezo a ver y entonces empiezo como a llevar como una estadística nada científico, nada como o sea, muy básico de lo que estaba en el mercado, de lo que realmente estaba en el mercado cuando hablaba y decía, oye, quiero información de esta propiedad. No, ya se vendió hace 6 meses y pues ¿por qué no la has quitado de la página? No, pues porque se nos pasó, porque me siguen hablando por esa y pues mira, no quieres ver esta otra, ¿no? Pero Claro. total, por diferentes razones, pero era la experiencia más frustrante del mundo tratar de Sí, encontrar claro. información. Pero fíjate, déjame interrumpirte ahí, Juan Carlos, porque creo que tú viste esto ¿hace cuánto? O sea, más o menos, Ah, ¿qué? yo te estoy hablando hace 10 años. Fíjate, hace 10 Hace, años, ma- Ujú, ¿no? 2013, estamos hablando de que en México todavía el mundo de la tecnología estaba en pañales, o sea, totalmente, no había absolutamente nada, ¿no? Hoy tienen 10, 15 años justo estas plataformas en Estados Unidos dedicadas al sector comercial del real estate, correcto. y en México ni siquiera las de vivienda existían. O sea, No, ni yo las creo de que vivienda. estaban un par ahí que a lo mejor podía subir ciertas cosas, pero la verdad estaban en Sí, pañales. Y esto que estás haciendo tú, porque a mí me parece que a la audiencia le va a interesar mucho el hecho de justamente como un broker o como un profesional inmobiliario de tu talla, ¿no? Que ya tiene mucha experiencia, que ha pasado por varias. La información es un tema esencial. Conocer los ciclos del mercado es esencial. O sea, correcto. esta participación que tú tuviste en inversiones y desinversiones de activos institucionales no estaban Correcto. sucediendo en el resto de México. Estaban No, sucediendo solo, yo me atrevo a decir, quizá Ciudad de México, quizá, no estoy seguro, pero
pero y Tijuana y párale de contar, ¿eh? O sea, no había sí, mucho más donde estos jugadores institucionales estuvieran teniendo actividad de ese tamaño. Esto a claro, mí me parece algo sumamente interesante porque hay algunos brokers el día de hoy, y ahorita nos pasamos al Ten and Rep, pero hay algunos brokers que sí, oye, yo vendía casas y tuve mucho éxito y soy un local y soy particular y lo que tú quieras, ¿no? Y ahora me quiero brincar a ser un broker industrial por todo el dinamismo que estoy viendo y hay lana y transacciones y demás. Oye, pero espérame tantito, ¿no? Todo tiene su ciencia, ¿no? Hay que entender los ciclos del mercado inmobiliario comercial, son distintos a los ciclos del inmobiliario residencial. Todo este tema de la data y no de la data per se, es decir, no del data point per se del asking rent o de la tasa de disponibilidad, claro, claro, sino dónde encuentro de una manera eficiente, transparente, sí, efectiva. Hay que darle la confiable, vuelta a la cuadra, güey, a fuerza, ¿no? claro, Y ahora claro, sí, si quieres, le entramos a este punto que sí, estoy seguro que ibas a tocar, que fue un emprendimiento que tú te diste cuenta hace 10 años, 10 hacía falta años, en México. sí, Y cuéntanos un poquito, a ver, ¿qué pasó? ¿Cómo te animaste? Yo vi ahí vi un logo en tu perfil de sí, LinkedIn. A ver, échale sí, tantito ahí, güey. sí, fue un tema fue uno de estos, o sea, de verdad, o sea, era tal mi frustración, y eso me acuerdo haberlo leído después, o haberlo escuchado después en algún lado, de repente las buenas ideas o estos rollos de disrupción o de innovación vienen a veces de la frustración de un tipo que se le ocurre. Total, Casi siempre, güey. total, yo estaba, pero verdaderamente molesto de que tenía que pasar por este proceso, que se me hacía absurdo, ¿no? De ir tratando ir tratando como de descifrar cuál de la información que estaba viendo era confiable, era correcta, estaba al día, y además me di cuenta que sí había como una parte del mercado que estaba totalmente fuera. O sea, que realmente la gente dice, no, yo no voy a contratar a una gente, no voy a contar esto, no voy a publicar, voy a poner un letrero afuera. Entonces había una parte del mercado que ni siquiera no existía en ningún lado. No existía en un periódico, no existía en una página, no existía en ningún lado. Entonces dije, ah, eso es lo que voy a hacer. Entonces se me ocurre hacer, en aquel entonces ya, y la parte de crecer en frontera, digo, y sí, en algún momento estuve viendo la posibilidad de comprar un condominio en San Diego y me acuerdo de estas páginas y en aquel momento recuerdo haber visto Zillow y el impacto que tuvo ver Zillow para mí, decir, esto es genial, esto es increíble. Entonces yo pensaba, imagínate poder abrir una página en Tijuana, decía en Tijuana, ¿no? En Tijuana para empezar, una página, y en vez de tener que meterme a 37 páginas y hacer 66 llamadas para comprobar que lo que está ahí sí está sí está en el listado, no se ha vendido esto, te metes a una página y puedes confiar que el 90 y tantos por ciento de la información está correcta, está al día y que es todo el mercado. O sea, hasta lo que no está publicado, porque tenía como complemento, o sea, la idea estaba basada como en un silo tropicalizado al mercado mexicano, pero tenía un componente adicional que era una aplicación donde le pagaba a gente porque recabara información, levantara datos, hiciera como un censo de esta parte del mercado que no había manera más que o en coche o caminando, literal, tomarle una foto y subirla al portal y hasta tenía como un mecanismo ahí para comprobar que no estaba duplicado, ¿no? O sea, no, esto ya está, a ver, ahí con geolocalización hay tantas propiedades a la redonda, verifica que esta no está allá, y si no, se tenía como una cuenta, o sea, estaba llegué casi al 90 y tantos por ciento, digo, de estas dos, de la creación de las dos plataformas, una que era la que cargaba las propiedades, donde navegabas el inventario, y la otra donde hacías este censo de propiedades que no estaban en el mercado. Entonces estaba no nomás tomando todo, depurando toda la información que ya estaba en línea, pero depurándola, diciendo, esto es lo que realmente está en el mercado. Y
estaba cargando toda esta otra parte invisible que nadie tenía en el Claro. radar, a menos de que te aventaras este trip todos los días en el coche. Pues total, tenía estas dos y llegué al 90 y tantos % y la parte que, o sea, el tiro de gracia fue de repente, me metí mucho al sector inmobiliario habitacional, ¿no? Y darme cuenta que en aquel entonces no había nadie que te pagara por esta información. El modelo de negocios por el que existía Zillow, que es como posicionamiento de brokers, y los brokers eran los que te pagaban, aquí era, o sea, no valoraban que les dieras información de mercado, que les dieras datos precisos de quién estaba comprando, o sea, porque traía muchas, como, o sea, de ahí se desprendía un proceso de data mining súper interesante, porque te podía decir qué tipo de vivienda era la que se vendía más, en dónde, esto, quién la estaba comprando, o sea, todo. Y toda esta información estábamos como tratando de armar paquetes para brokers y ir y hablar en aquel entonces, con todas las asociaciones, y yo ahí daba pláticas, y todo el mundo, ay, sí, cómo no. Entonces empezábamos a platicar de que, pues, oye, te puedes suscribir y te puedo vender o sea, y en ese momento los perdías, a los 3 segundos perdías. Entonces me di cuenta, esto No va a prosperar. no va a llegar ni a la esquina, y ahí así así, pero asumiendo la derrota brutal, o sea, ahora sí que empaqué mis cosas, cerré la oficina, por ahí tengo el letrero todavía de la entrada de Truá, pero mm, fueron de esas, o sea, digamos que fue una experiencia muy padre, pero una lección muy cara, porque Claro. esto de si tuviera que volverlo a hacer, mira, la verdad es que no te das cuenta hasta que ya estás casi enterrado hasta el cuello, y ya te gastaste una cantidad brutal de dinero porque por supuesto no tienes para Claro. quemar así. Entonces, todo esto, o sea, pero esa parte, fíjate, sí, ahí fue, digo, y tienes razón, que ahí fue donde empecé a ver, fíjate, el error más grande que cometí fue pensar que porque ese mercado sí tenía la profundidad, sí había el volumen de transacciones, sí había movimiento suficiente, y el industrial no, el industrial era muy, muy pequeño, o sea, el tamaño del mercado era tan pequeño y los jugadores eran tan pocos que no iba a haber a quién le interesara pagar por ese tipo de información. Fue un error haber asumido eso, porque el experimento lo pude haber hecho más chico, más barato, más rápido, más preciso, porque además era lo que yo conocía. Digo, luego entiendes este rollo de Warren Buffett de que no invierte en cosas que no entiende, ¿no? O sea, Claro. pues sí, yo cometí la estupidez en invertir en algo que no entendía, que no dominaba, la parte que sí le entiendo bien, pero esa parte siempre no la quedamos. Entonces siempre, de ahí para acá ha sido un tema como de obsesión con el data mining y de extraer insights importantes del data mining, porque, o sea, por ejemplo, vengo de un desayuno con un desarrollador que me está preguntando si el mercado de Tijuana está de picado, si el mercado de Tijuana, le digo, no, lee bien el reporte que te mandé. O sea, el reporte que te Exacto. mandé dice que ya llevamos más absorción que el año pasado. Dice que la disponibilidad sigue siendo 1,5%, que hay un montón de metros cuadrados en construcción, pero decir algo está en construcción en Tijuana no tiene el mismo timeline que decir algo está en construcción en Juárez o en Monterrey, o Claro. donde no tienes que dinamitar la mitad de un cerro, cortar un cerro entero. Entonces, a lo mejor se está hablando de un timeline de construcción literal, de alguien que ya empezó a gastar dinero y ya tiene más o menos claro cuándo te puede entregar un edificio de 18 a 24 meses, que es totalmente real aquí y medible, versus 9 a 12 meses. Entonces, no se mide igual el mercado de Tijuana. O sea, entre todas las peculiaridades del mercado de Tijuana, para entenderlo realmente tienes que entender estos detalles finos si yo te enseño un pipeline de construcción del mercado de Tijuana, hay 8 millones de pies en construcción. Jamás había habido tanta construcción. Pero yo te tendría que enseñar los deliveries, te tendría que enseñar cada cuánto se va a entregar cada tranche de estos pies cuadrados,
y te lo tendría que casar, que es lo que estamos haciendo nosotros internamente, Claro, y te lo tendría que casar con la demanda histórica eso. por mes, por cuarto, por esto. Entonces, traemos más o menos ligado el pipeline de demanda de espacio con la oferta que viene y con la construcción que ya está, que ya inició, ya la tenemos contabilizada y más o menos va empatado, que es lo que siempre ha pasado en Tijuana. En Tijuana es prácticamente imposible, es como dicen, overbuilding, esta parte de construir de más, porque físicamente no se puede, porque no puedes Claro, de repente empezar, terminar y entregar 10 millones de pies el mismo año en Tijuana. Eso es imposible. O sea, no es imposible en Monterrey y ha llegado a pasar. claro, No es imposible en otros lados donde no, te digo, donde no tienes que cortar la mitad de un cerro. Entonces, digo, esta claro. parte en Tijuana, quien le entiende a Tijuana, y entiende las barreras de entrada naturales del mercado de Tijuana, entiende, y nosotros sabemos que hay mucha gente que esta parte no la entiende. Entonces, nuestros reportes generalmente traen este nivel de detalle y contexto, o sea, para que cuando tú veas que hay 8 millones de pies y si estás a punto de invertir en algo en Tijuana, no te asustes diciendo, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde me estoy metiendo? Claro. Me estoy metiendo a un mercado donde va a estar inundado de espacio en 6 meses y las rentas se van a desplomar. No es cierto. Eso nomás ha pasado en el 2008 y porque hubo gente que tuvo que haber dejado de construir en aquel entonces y no dejó de hacerlo y teníamos disponibilidad de arriba del 15%, pero eso nomás ha pasado una vez. Claro, En mis 25 años de carrera nomás ha pasado una vez. Entonces, exacto, y ahí creo que tocas un punto bien interesante, Juan Carlos, porque, mira, yo creo que lo que estás diciendo cobra un montón de relevancia. O sea, el estar especializado en un mercado, que nuevamente creo que tú conoces a nivel general, México, ¿no? Pero especializarte en Tijuana no lo lees ni siquiera con los mismos costos de construcción, ¿no? Porque tienes correcto, un nivel de correcto, infraestructura y urbanización en correcto. costo adicional al resto de México. Y eso en un reporte quizá no se ve, a menos que le toques la puerta a la oficina de Juan Carlos y le diga, oye, a ver, ayúdame a entender cuál es el costo de la infraestructura en Tijuana, cabrón? ¿Cuánto me cuesta este Correcto. cerro cortarlo a la mitad, como dices, ¿no? Exactamente. Y a mí eso me parece súper interesante. Y ahorita que lo tocas, otro de los puntos que también es bien interesante entender es la parte de la representación de las empresas, ¿no? Ujú. Creo que si tú sabes cuál es el trigger o el driver de las empresas para instalarse en un cierto mercado, entonces con esa misma confianza tú vas a ir con el desarrollador y le vas a decir, no te preocupes, o sea, viene X o Y empresa que traen un nivel de expansión de este tamaño para Tijuana en los siguientes 36 meses, ¿no? Entonces, Claro, claro. eso me parece que es altamente interesante y tú creo que manejas los dos lados de la moneda. Y una pregunta que yo te quería hacer es esa, es ¿cómo un especialista en real estate comercial, específicamente en el sector industrial, eh, tiene esas dos vocaciones? ¿O vale la pena especializarse en una o tener las dos? ¿Cómo lees A, esa parte o cómo la, a cómo, ver, cómo la ejecutas mira, más bien? eso ahí sí depende del tamaño del mercado, ¿no? Porque no es lo mismo, o sea, yo crecí, fíjate, y esta parte también que te digo de la obsesión con la precisión de la información, es un tema porque yo empecé a trabajar en Estados Unidos, profesionalmente en el medio, en el sector, yo me hice en Estados Unidos, yo trabajaba siendo mexicano, era el único no americano que trabajaba con Gary en lo que en aquel entonces era la oficina de NII en San Diego. Y entonces yo aprendí viendo cómo hacían las cosas allá, cómo hacían los reportes, cómo medían el mercado, cómo hacían proyecciones, cómo medían este, digamos, cómo medían la absorción, la proyección de absorción, todos estos, porque de repente yo tenía que tratar de replicar ese tipo de información en México, en Tijuana, y me encontraba con que había 4 datos aislados y tenía que de alguna manera tratar de extraer insights como los que tenían allá, pero con 700 datos, ¿no? O 700 data points. O sea, entonces
esa parte siempre lo vi yo como el reto principal, hasta la flecha, tocayo, me siguen diciendo, la semana pasada tuve una llamada con un inversionista que nunca estaba en México, que me dice, oye, mi barrera número uno ha sido, ¿cómo? Correct and accurate data. O sea, información que yo pueda tomar para decir, a ver, yo voy a medir el riesgo relativo de la inversión que voy a hacer, porque puedo hacer una proyección de cuánto espacio voy a rentar, a cuánto lo voy a rentar y si algún día lo voy a vender, en cuánto lo voy a vender. O sea, hay tan poquita información que digo, cada vez le vamos ganando terreno a esa parte, pero sí, el tema te decía, o sea, sin salirme por la tangente, para regresar a contestar tu pregunta, depende del tamaño del mercado. En Estados Unidos, o sea, me fui por ahí porque en Estados Unidos había especialistas casi por un bloque de cuadras. O sea, a mí me impresionaba que cuando yo hablaba con un broker industrial, me decía, mi especialidad es este submercado del norte de San Diego con este tipo de tenants y con este tipo, y yo nomás hago tenant rep. O sea, te decían ellos, yo nomás hago tenant rep en este submercado con este tipo. Y los cuates tenían una carrera exitosa, porque digo, también tienes que entender que el volumen el tamaño del mercado y el volumen de transacciones es otro. O sea, estás hablando de una escala, como órdenes de magnitud muy, muy distintas. Entonces, cuando estás hablando de un mercado como Tijuana, que es de los mercados más dinámicos del país, sigue siendo de todos modos una fracción de lo que es el mercado. A lo mejor, digo, hacemos, en nuestro mejor año hacemos un poco menos de la mitad un poco más de la mitad de la absorción de Monterrey de cada año, ¿no? O sea, hay que también ahí entender, ahora sí que esto le va a encantar a mis amigos regios, no hay niveles, pues, esta parte de, entonces, a pesar de que Tijuana es de los top 3, pues es Monterrey, luego Ciudad de México, y en absorción, o sea, en la parte que sí, nosotros, a ver si son las rentas más caras del mercado, son los cap rates más bajos del mercado, pero digo, no puedes nomás decir, me voy a dedicar a hacer nomás tenant rep, o nomás listing, o nomás esto, nomás capital market, porque no hay escala, no hay el tamaño. O sea, te mueres, ahora sí que te mueres de hambre. O sea, no hay, absolutamente. y por la marca global que representamos, no podemos decir, ese assignment no lo voy a tomar. Claro. O sea, me habla uno de mis colegas de Nueva York, de Chicago, de San Francisco, de los mercados de California, y me dice, oye, tengo un cliente y generalmente mucho del tenant rep que hacemos lo hacemos porque son ya de las empresas como nosotros y CB, JL, tenemos Global Master Services Agreement o sea, por ejemplo, somos los brokers exclusivos de Boeing, por ejemplo, o de empresas de ese, De de ese calibre, multinacionales. que tenemos una persona dentro de la empresa, y ellos tienen un correo de Cushman y un correo de Boeing, por ejemplo, y cualquier requerimiento de esta empresa, si es en nuestro mercado, en nuestra región, nos hablan, oye, necesito que ejecutes este mandato que tenemos por parte de Boeing, ¿no? Y así funciona esa parte. La parte nuestra, yo creo que sí una parte fue medio por diseño, otra parte fue medio nos tropezamos con eso, es como Rafael y yo sí tuvimos muchos años de experiencia en development, y cuando vemos un terreno, generalmente entendemos lo que estamos viendo. O sea, entendemos muy bien lo que estamos viendo, especialmente en Tijuana, entender lo que estás viendo, entender quizá el nivel de complejidad que se va a requerir para desarrollar algo. Entonces, llega una empresa que está tratando de hacer sus pininos en Tijuana, generalmente llega y nos toca la puerta y dice, oye, estoy evaluando esto, me pasaron tu información, ¿me puedes ayudar a entender si lo estoy viendo bien, si estoy pagando de más, si está bien, qué retos o sea, qué retos me voy a encontrar para, Claro. para, para, para meter la infraestructura, electricidad, o sea, para dejarlo listo, como dicen, ¿no? Shovel ready, para empezar a construir. Entonces, total, esta parte, como nosotros la entendemos muy bien, generalmente vienen con nosotros
nos convertimos en una extensión de algunos clientes desarrolladores, nos metemos al proceso de diseño cuando nos lo piden o cuando nos lo permiten, porque al final si nosotros lo vamos a comercializar y entendemos bien lo que está demandando el mercado, entonces realmente nos convertimos en una extensión de estos clientes. No con todos trabajamos así, ahora sí que es traje a la medida, pero quien nos lo pide, estamos con ellos en todo el proceso, hasta estabilización, y hay quien nos ha permitido incluso vender su portafolio estabilizado. O sea, hemos hecho muchos de los deals que hacemos de ese tipo, hemos hecho varios deals importantes de capital markets acá. Generalmente son deals off market porque no, mucho de esto se maneja en Ciudad de México, lo que es capital market se maneja en Ciudad de México, y por todos, por nosotros y por nuestra competencia, pero nosotros aquí tenemos un peso específico regional importante y nos hablan desarrolladores locales o nos hablan compradores y nos dicen, oye, yo sé que tú ahí en Tijuana, ayúdame a buscar algo off market y ayúdame a hacer una oferta por... Entonces, hemos hecho varios deals así y de repente nadie se entera que estuvimos en medio y nosotros tampoco si nos dan permiso de comentarlo, lo comentamos, y no nos dan permiso, pues nomás lo dejamos, o sea, o sea, por eso te digo, no puedes realmente, en nuestro caso, en nuestro mercado, no puedes realmente decir, no más voy a hacer esto, porque no, tendría que tener, Sí, o no sea, y tienes también la... el tamaño, Claro. no, y también el tamaño del mercado, o sea, tendría que tener una oficina con, no sé, con 6, 7 diferentes especialistas y no hay suficiente volumen Claro, totalmente. para eso. Sí, Entonces, justo, y ahí te interrumpo, porque justo leí un libro y ahorita me voy a acordar el nombre relacionado, creo que era una cosa así como Industrial Intelligence, y ahorita te voy a dar el nombre del autor, y justo venía una tablita, que esto ya es más comúnmente sabido. Me parece que la comparación era el tamaño del sector industrial construido, es decir, del área bruta rentable en México A y B, es igual a la construida en Houston, güey. Una cosa por el estilo. Algo por ahí. no, ahí te va un dato, creo que más, creo que todo el industrial base de México, todo el país, Mm, creo que es poco más de la mitad del Inland Empire. fíjate. O sea, O sea, increíble, güey. o sea, el nivel, o sea, Sí, para entender escalas y para exacto. entender, ve el nivel, ve la cantidad de transacciones, ve cómo maneja, o sea, ve esta parte de reciclaje de capital, ellos cómo, o sea, tienen, o sea, y cómo todo está estructurado y todo está acomodado dependiendo del tipo de empresa que eres y cómo o sea, cómo compras y qué periodo de salida tienes que tener. O sea, hay portafolios legacy que, digo, compras y son trophy assets, eso no los vas a vender, pero la mayoría de los activos es o compras o desarrollas o recondicionas y vuelves a rentar y luego lo vendes. O sea, es un tema, todo el tiempo le están dando vuelta al dinero y a los activos, están cambiando de manos todo el tiempo y tú ves, o sea, si vas a hacer, hablando de data points, ¿no? ¿Cuántos deals de capital markets hay en Estados Unidos al mes? ¿Y cuántos hay en México al año, ¿no? O sea, Exacto, entonces, digo, exacto. son de estos temas que dices, pero al final, con la información que sí tenemos, por lo menos en nuestro caso, somos, pero obsesivos con tener información precisa y contextualizar la información que Claro, tenemos para que cuando tú recibas un reporte nuestro o tú tengas una plática con nosotros, entiendas, entiendas muy bien, o más bien no te vayas con la idea de que se está desplomando el mercado o el sector o el esto, o si se está desplomando, que no es el caso, que realmente lo entiendas también y que yo claro, te lo pueda demostrar con datos por qué. O claro. sea, así como te puedo demostrar con datos por qué, no es cierto ese Claro, tema. claro, totalmente de acuerdo. Eso es interesantísimo y yo te conozco y sé que me he leído reportes hechos por su oficina y me parece que son súper, súper atinados y detallados.
Y déjame, creo que ya se nos terminó el tiempo, mi querido tocayo. Seguro, y ojalá y aceptes tener un siguiente episodio contigo para que nos sigas platicando de todo esto, pero quiero cerrar con dos preguntas, digamos, lo más largo o lo más breve que tú quieras, ¿no? Este, eh, que a 10,000 pies de altura, ¿qué ves para México en términos del sector industrial con todo lo que sucede y hoy teniendo en consideración que nearshoring es una de las palabras más buscadas en los justamente buscadores, valga la redundancia? eh, y la otra es, ¿con qué termina Juan Carlos recomendando, ¿no? A quienes hoy están queriendo empezar a entender el sector, ¿no? Con estas dos preguntas me encantaría cerrar. Fíjate que nosotros hemos tenido digamos, yo lo quiero llamar la buena suerte de ver, así que en primera fila, un par de temas. Digo, además de que esta parte de la tecnología es, como tú y yo lo hemos platicado en algunas ocasiones, es un genuino interés mío, o sea, nomás o sea, de repente leo cosas sobre el tema por curiosidad o porque realmente me interesa. Pero sí creo yo que este tema entre China y Estados Unidos, pinta bien para México por varias razones. La principal, y voy a recomendar un libro para quien no o sea, esta parte, a mí me fue, digo, ya había un par de libros. El primero que me acuerdo que yo soy mucho de audiolibros. Escuché de Peter Sagan, se llama The End of the World is Just the Beginning. No sé si lo No, habías oído mencionar. Es genial este cuate. Digamos que es un tipo que, no recuerdo si su perfil es que es como uno de estos consultores de macroeconomía, donde, o sea, él es especialista en ver como patrones, en hacer data mining y ver patrones. Y una de las cosas que me llamó muchísimo la atención que dijo fue que China va a tener, o sea, que porque va a tener, o la proyección es que va a tener un desplome poblacional por esto de One Child Policy y exacto. diferentes, porque empezó a tener, o sea, como esta urbanización de la gente que vivía pues, y ya ves que esto, cuando la gente se va y vive en ciudades, generalmente tienden a tener menos hijos. O sea, es un tema. Entonces, este cuate lo describe de manera genial en el libro. Es muy bueno ese libro, pero realmente el que me llamó la atención, porque, y fue una coincidencia, a nosotros nos tocó trabajar con Qualcomm acá en Tijuana. Nosotros Ok. cerramos un deal de Qualcomm acá, o sea, son clientes de nosotros hicimos esa operación y Sí, nos perdón, para quien tocó, no conozca, Qualcomm es un gigante de la tecnología a nivel mundial basado en San Diego. con, Solo como con, con, paréntesis. con- con esto te digo todo. Creo que el que de estos, de los iPhones, creo que es el 80% de los chips, ahí te va, de los chips, digo, Qualcomm hace una parte importantísima de aquí, que es la parte que te permite, o sea, los chips de la radiofrecuencia, los que te permiten de la telefonía celular, Ujú. de los chips más importantes son hechos por Qualcomm, pero la parte del libro, hay un libro que se llama Chip Wars. Es, Ok. es genial ese libro. Y describe cómo creo que el 80% de los chips en este teléfono los hacen en Taiwán, Ujú. los hace una empresa que seguramente mucho de esto no es noticia para nadie, es TSMC, se llama la empresa, y y entonces todo este tema de Taiwán y el conflicto por Taiwán y que China no reconoce a Taiwán como nación independiente y que China dice esto es parte de China y todos los rollos geopolíticos en los que no me voy a meter porque no, o sea, hay gente con quien puedes hablar que me da 76 vueltas en eso, nomás te estoy citando lo que dice el libro, porque el libro dice, o sea, hay una parte de la tecnología de los chips, de los semiconductores. Este, no recuerdo si fue, esta parte a mí me parece, este, me llama muchísimo la atención.
ahora que estuvimos en pandemia y que hubo una disrupción en la cadena de suministro, porque se interrumpió el suministro, no recuerdo qué porcentaje, pero era un porcentaje, no sé si fue 18% o 22%, algo por ahí, de los chips, y ya viste todas las cosas que no había. O sea, Ujú. no había coches, porque los chips están en todo, ¿no? Entonces, no había coches, no había lavadoras, no había refrigeradores, no había esto, no había todo lo que tenía chips, pues, con una disrupción en la cadena de suministro, creo que era no me acuerdo si, creo que el 16, algo así por ciento, bien en el libro, ¿no? Te Ujú. dice, ese nivel de disrupción que tuvo un impacto en la economía global, pero brutal, pues si hubiera un conflicto o sea, real, o sea, que nadie en el libro, o sea, comenta que no, o sea, no bélico de que tomen a la fuerza o bombardeen, no, a lo mejor hacen como voy a sitiar Taiwán, ¿no? Voy a permitir, no voy a dejar que nada entra ni salga de Taiwán y pues con eso, la disrupción en la cadena de suministro por los semiconductores que se fabrican en Taiwán, creo que era superior al 20% y prácticamente con eso colapsas la economía mundial. Wow. O sea, era un tema. Entonces, esta parte, que muy calladito, o sea, no te puedo describir la cantidad de veces que yo he escuchado en reuniones con clientes, este, a mí ya no me vuelven a agarrar en esa posición. O sea, a mí ya no me vuelven a agarrar mal parado, yo o estoy calladito, trayéndome partes claves de mi cadena de suministro para acá. Y cuando digo para acá es México una parte, otra parte es en estados del sur de Estados Unidos, pero ahí hay un componente de que está integrada, la cadena de suministro está integrada en Norteamérica. De hecho, el libro de Peter Sagan habla de que uno de los grandes ganadores, o sea, que se van a formar bloques, se van a integrar más estos bloques comerciales y las cadenas de suministro se van a como regionalizar aún más de lo que ya están y que uno de los grandes ganadores se proyecta que va a ser México. Entonces, y uno de los grandes ganadores va a ser el sector nuestro, en teoría, ¿no? Entonces, te digo, la parte de Qualcomm para nosotros fue muy ilustrativo porque Qualcomm no necesariamente están, o sea, ellos tienen una parte importante de lo que, o sea, de lo que producen y necesitarían como buscarle más allá el tema de Qualcomm. Qualcomm también hace negocios en China. Entonces, no es que ellos estén, nomás, van a empezar a crear redundancia, tanto ellos como muchas otras empresas, para que, si hay cualquier tema de disrupción de cadena de suministro, pues no dependas de un componente que únicamente lo traes de Asia. O sea, eso no nomás o sea, en electrónica, en todo, en aeroespacial, en todo. O sea, nos ha tocado hacer operaciones donde todo el mundo está diciendo, no me vuelve a pasar. Entonces, o creo redundancia o de plano me lo traigo para acá. Sí, o sea, si lo que estoy fabricando es para consumo regional o para exportación Ujú. desde acá, porque acá lo termino, no me vuelve a pasar y o creo redundancia o reubico las partes estratégicas de mi cadena de suministro para acá. Y yo creo que todo eso pinta muy bien para México. Obviamente el tema de la electricidad es un tema importante porque, Claro. digo, no nos vamos a meter eso porque te digo, otra vez, seguramente vas a tener a alguien en el podcast que a ti y a mí nos da 76 vueltas con eso, pero sí, los clientes de alta tecnología, los clientes que van a ser semiconductores, los clientes que van a ser proveedores de estos clientes que están en la industria de semiconductores, pues entonces necesitan mucha electricidad. Entonces, sí va a ser un reto. Tijuana de alguna manera hay gente que se adelantó a que venía todo este tema de que iba a haber escasez de infraestructura eléctrica o escasez de energía, ¿no? Ujú. Y ellos hicieron una inversión directamente. Entonces, Tijuana, a pesar ha salido adelante, a pesar de que sí ha sido un tema, un problema, Claro. pero yo creo que es esta parte de que poco a poco van a ir viniéndose mira, lo han calculado, no recuerdo el dato, pero con un porcentaje mínimo.
de lo que actualmente se fabrica en Asia, en China en particular, pero en Asia, como anticipándote a que no te vuelvan a agarrar mal parado y que por lo menos los componentes críticos sin los que no puedes hacer un producto lo tengas integrado regionalmente. En teoría, la demanda de espacio industrial para México va a ser brutal. Okay. O sea, yo creo que en el mediano y largo plazo vienen cosas buenas para el sector y vienen cosas buenas para el país. Buenísimo, 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 señor. Pues gracias. Y si quieres con esto terminamos. Sí me encantaría proponerte abiertamente, mi querido JC, es que nos vuelvas a acompañar en otro podcast y nada más. Encantado. De verdad, muchísimas gracias. Muy, muy agradecidos por tu generosidad en el tiempo. Y bueno, pues nos vemos pronto, ¿no? Nos vemos pronto. Por acá ya te dije, por acá te estoy esperando para ayudarte a comer rico cuando nos quieras visitar. Sin duda. Te agradecemos mucho. No, hombre, qué gustazo. No, hombre, un abrazo fuerte. Este fue un episodio más de Bossing the CRE. No te olvides de sintonizarnos en Spotify y acceder a BossStreet.mx para llevar tus transacciones al siguiente nivel. Nos vemos en el siguiente capítulo, en donde seguiremos explorando los secretos del real estate comercial. Hasta la próxima.